porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Jesús extendió la mano y dijo: quiero, quedas limpio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Demos gracias y alabemos al Señor. Todos damos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos damos gracias y alabamos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Todos damos gracias y alabamos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Todos damos gracias y alabamos al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: Señor,
si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no le dijera a nadie y añadió, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole a Él que nos asista. Pidámosle a Dios que envíe su Santo Espíritu y nos dé la gracia de acercarnos a Jesús. El leproso se acercó a Jesús, le pidió, le suplicó con humildad, si quieres puedes curarme de la lepra. La lepra representa el pecado. Pidámosle a Dios que nos cure de esa lepra de pecado, de ese vicio que tenemos, de ese rencor, de ese odio, de ese resentimiento, de esa maldad, de ese pecado que se ha apropiado de nosotros, la pereza, la gula, la avaricia, la lujuria, el orgullo, los celos, la vanidad. Pidámosle a Dios que nos limpie de la lepra del pecado, del alcohol, de las drogas, de la prostitución, del homosexualismo, lesbianismo, de la infidelidad. Si tú quieres, Señor, puedes curar a tu pueblo a través de esta palabra. Si tú quieres, Señor, puedes limpiar a tu pueblo a través de esta palabra. Si tú quieres, Señor, puedes sanar a tu pueblo a través de esta palabra. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Hermanitos, en este día que el Señor nos regala, hoy es 8 de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Les invito a todos a difundir el Evangelio. Les invito a todos que seamos portavoces de la buena nueva. Dice la palabra de Dios que la fama de Jesús se extendía porque la gente hablaba de Él. Que la fama de Jesús se extendía porque había gente capaz de evangelizar y de hablar de Dios. Que ustedes y yo seamos esos portavoces de la palabra de Dios. No se le olvide compartir el Evangelio. No te quedes con la palabra de Dios. Compártela con tus amigos, con tus hermanos, con tu familia. Así como compartes el dinero, como compartes los regalos, comparte la comida. Comparte también la palabra de Dios. Ahí en la parte de abajo dice compartir. Y si eres nuevo al canal, suscríbete y dale a la campanita para que cuando comience el Evangelio, la campanita nos avisa de que comenzó la palabra de Dios. Miren, hoy la palabra de Dios nos va a hablar de un leproso. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que el pecado, que la lepra no nos puede alejar de Cristo. Quiero comenzar leyendo el Evangelio de hoy con la última parte, como nos relata San Lucas capítulo 5, versículo 12.
Vamos a buscarlo todo. San Lucas capítulo 5 versículo 12. En el versículo 16 termina el evangelio diciendo: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. ¿Por qué Jesús se retiraba a lugares solitarios? Comienza diciendo el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 12 que estaba Jesús en un poblado, que Jesús estaba en un lugar con mucha gente, y después de hacer el milagro con el leproso se retiraba a lugares solitarios para orar. Resulta que la ley de Moisés decía que si alguien tocaba a un leproso, quedaba impuro. Pero Jesús, para poder sanar al leproso, Jesús, para mostrar cercanía, para mostrar compasión con el leproso que tiene el pecado, se acerca y lo toca. Por eso el evangelista terminará diciendo: se apartaba a lugares solitarios, porque lo consideraron impuro por haber tocado al leproso. Pero la gente lo buscaba. La gente lo seguía. Miren, ¿por qué Jesús se vuelve impuro tocando un leproso? ¿Por qué Jesús tiene cercanía con un leproso? ¿Por qué Jesús se mancha, según la ley, por ese leproso? Porque Jesús vino por la oveja perdida. Porque Jesús vino por borrar el pecado. Recuerden, Él es el Cordero de Dios. El Evangelio del domingo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo. Ese es Cristo, ese es el Señor. Ese es el que quita el pecado del mundo. Entonces va a decir la palabra de Dios: Jesús se acercó y tocó al leproso. Y quiero que prestemos atención al inicio, cómo Jesús estaba en un lugar poblado, y en un lugar poblado los leprosos no podían ir, porque los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad porque estaban impuros. Y este leproso, cuando supo que Jesús estaba, se acercó a él. Aunque lo alejaran, aunque lo corrieran por el pecado, Él estaba ahí por Jesús. En segundo lugar, quiero que veamos con atención que Jesús rompe los esquemas y toca al leproso, que no podía hacerlo, porque quedaba contaminado, pero no le importó. El leproso se acercó, Él lo tocó. Y en tercer lugar, aunque a Jesús lo fueran juzgado y condenado por tocar al leproso, se acercó al pecador, se acercó al leproso, lo tocó, aunque quedó impuro, y se apartó a lugares solitarios. Veamos cómo lo enseña el Evangelio de hoy, para que ustedes y yo veamos que no debemos apartarnos de Jesucristo. Vean, escuchen con atención. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso. Cuando la gente miraba a un leproso, es como hoy día cuando la gente ve que alguien estornuda o tose con el coronavirus, sale corriendo, se va, se aparta. Nadie se quería contaminar de la lepra. La lepra, una enfermedad incurable para ese tiempo, que carcome la piel, que pudre la piel, que la hace hedionda. Nadie quiere estar cerca de un leproso. El leproso se hizo presente. La gente no le prestó atención. Mire, cuando la palabra de Dios relata el pasaje del siervo Bartimeo, y gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí, la gente estaba cerca. La gente le gritaba: cállate, no digas nada. Cuando la palabra de Dios relata el episodio de la mujer hemorroísa, que aunque estaba impura, la gente se cruzaba en el camino y tenía tropezones con la gente. Y cuando dijo Jesús: ¿y quién me ha tocado? ¿No ve cómo te apretan? ¿Cómo pregunta quién te ha tocado? No le huía. La gente estaba presente. Cuando Jesús tuvo el encuentro con Leví, un publicano, un pecador, la gente le impedía ver a Jesús porque él era bajo de estatura. Pero resulta que con este leproso la gente parece que no estaba, se desaparece. La gente le tenía miedo al leproso. No miedo por lo que le pudiera hacer, miedo por el posible contagio que iba a tener. Miedo por el posible contacto que iba a tener con el leproso. Miedo por el posible que la enfermedad se le pasara a los sanos.
Y quiero enviar un saludo a todas las personas que han sido aisladas, que como el leproso la gente le tiene miedo. Y quiero felicitar a los médicos y a pedirle a Dios por todos los doctores y enfermeros que han dado su vida en esta pandemia, que dan la vida sin importar contagiarse, sin importar morir, sin importar perder su vida por salvar la vida del otro. La gente hoy día tiene miedo de una pandemia y se aleja, se aparta, nos mandan a encerrar en la casa para no contagiarnos. Aunque había gente, el Evangelio no relata más. Dice, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso. Y cuando llegó el leproso no dice, permiso, permiso, que voy pasando yo. Ya la gente no estaba. Estaba Jesús. Jesús no le tuvo miedo al leproso. Jesús no le tuvo pánico al leproso. Jesús no le tuvo asco al leproso. Jesús no corrió al leproso. Jesús no trató mal al leproso. Jesús no reprochó al leproso. Jesús no humilló al leproso. Jesús, cuando vio que el leproso venía, no salió corriendo. No se puso un tapabocas. Oye, Jesús se quedó ahí. ¿Qué significa? Que no hay pecado que ustedes y yo podamos cometer que espante a Jesús. La lepra representa el pecado. ¿Qué significa? Que no hay error, falta, pecado cometido que ustedes y yo hayamos hecho que Cristo tenga miedo o asco o se quiera alejar de ti. Por eso dice la palabra de Dios. ¿Acaso yo me complazco en la muerte del pecador? Sino más bien en que cambie de conducta y viva. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que llegó en la cochinera estando, pensó, ¿cuántos trabajadores tienen pan de sobra en mi casa? Y yo aquí muriéndome de hambre, me voy a levantar y miré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus criados. Se levantó y fue donde el papá. Y cuando el papá, ese Jesús, cuando el papá, ese Dios, vio que se acercaba al hijo, salió corriendo, lo abrazó, lo llenó de besos y dijo, pronto, pronto, traigan un vestido nuevo. Quítenle esto que huele mal. Colóquenle el anillo, colóquenle sandalia, hagamos una fiesta porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Ese Jesús, el que no siente asco, quiere que la lepra se quite, quiere que esa ropa sucia se quite, quiere que esa camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, esa camilla usted la vuelva a colocar en un lugar para que no vuelva a caer. Quiere que levántate y no peques más, que ustedes y yo no caigamos nuevamente en la cochinera, en el pecado, en el mugre. Por eso dice la palabra de Dios, que aunque había mucha gente, en ese momento quedó solo con Jesús el leproso. Se acercó el leproso donde Jesús y Jesús no salió corriendo. Jesús no huyó. Jesús no se apartó. No hay pecado en el mundo que Dios no pueda perdonar. No hay falta en el mundo que Dios no pueda redimir y rescatar. Porque por ti, por mí que somos pecadores, Cristo vino al mundo. Por eso no es excusa suya y mía decir, es que yo tengo pecados muy grandes que Dios no me va a perdonar. Dios conoce y sabe de tu lepra y de tu pecado y del mío. Oigan, se postró rostro en tierra, diciendo, Señor, si quieres, puedes curarme. El leproso sabía su condición. ¿Por qué dice, Señor, si quieres, puede curarme? El leproso sabía que las personas lo iban a juzgar y lo iban a condenar, que las personas lo iban a ver mal, que las personas iban a salir huyendo cuando lo vieran, se iban a alejar y se iban a apartar, cual enfermo de COVID-19 hoy día. Se iban a aislar, lo iban a mirar feo. Y le dice, puesto con la frente en la tierra, si quieres, puedes curarme, si quieres. Si tú quieres, puedes irte como los demás, Jesús. Si tú quieres, puedes apartarte como los demás. Pero si tú quieres, puedes curarme, puedes hacer algo por mí, puedes limpiarme de esta lepra, puedes limpiarme de ese pecado. Esa es la petición tuya y mía, que nos acerquemos con humildad, que nos acerquemos con sencillez, que nos acerquemos con un corazón contrito, que nos acerquemos con toda sencillez. Si tú quieres, puedes curarme. Miren, Jesús
extendió la mano y lo tocó. Jesús extendió la mano y lo tocó. Y quiero hacer un paréntesis. Hoy día, ese Jesús que está tocando a los leprosos, que está tocando a los enfermos, son los médicos, son los enfermeros, son los sacerdotes que están ungiendo a los enfermos. Todo el mundo reprochaba, todo el mundo no quería ver, corría, se alejaba, huía del leproso. Jesús lo tocó, Jesús se acercó. El hecho de tocar indica, no me importa es que huela mal. El hecho de tocar indica, no me importa que me contagie, no me importa que me enferme, para morir nací. Y nadie se muere a deshora. El día, la hora, el momento de morirme es cuando Dios quiera. Lo tocó. ¿Cuántos enfermos están lejos, aislados? Necesitan de la cercanía de algún familiar. Y hoy día han parecido leprosos. ¿Cuántos? Padre, pero me voy a morir. ¿Y es que usted cree que es eterno o qué? ¿Y es que usted cree que va a vivir toda la vida o qué? ¿Y es que usted cree que nació para semilla o qué? ¿Y es que usted cree que se va a morir cuando? Ahorita usted se muere cuando Dios quiera. De Jesús se decía, llegada la hora, lo agarraron y murió crucificado. Y los otros momentos decía, todavía no era la hora. Se escapó porque no era la hora. Pasó por en medio de ellos porque no era la hora. El enfermo, el leproso, fue tocado por Jesús. Fue tocado por el Señor. No fue excluido, no fue apartado. Enfermos no solamente de COVID, de cáncer, no solamente de cáncer, de gastritis, de cualquier enfermedad, están aislados, tirados. Necesitan de la cercanía. Y si estás escuchando este evangelio y estás enfermo, mi cariño, mi solidaridad, mi cercanía para contigo. Y Dios hoy te toca a través de la palabra. Y Dios hoy te dice que te ama. Y Dios hoy te dice que no le importa el pecado, no le importa la condición, no le importa la enfermedad. Él quiere estar contigo. Ámale, quiérele también. Jesús se acercó, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Sí quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Con la presencia de Jesús desaparece la lepra. Con la presencia del Señor desaparece el pecado. Entonces Jesús le ordenó que no dijera a nadie y añadió, miren la orden de Jesús, quédese calladito, no diga nada, no haga bulla. Pero Jesús le da una orden que ustedes y yo debemos cumplir hoy día, que ustedes y yo debemos tener presente, que ustedes y yo, si tenemos lepra, si tenemos pecado, debemos cumplir. Dice la palabra de Dios, el que diga no tengo pecado es un mentiroso. Y Jesús llegó a decir, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Todos somos pecadores. Vamos a ver a dónde lo mandó Jesús. Si Jesús le perdonó, si Jesús le curó la lepra, ¿por qué lo manda a este lugar que ustedes van a escuchar a continuación? Porque nos enseña la importancia del sacramento de la confesión. Escuchen a dónde lo mandó. Y añadió, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. ¿A dónde lo mandó? Al sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo 1 y siguiente dice, todo sumo sacerdote es un hombre tomado entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en lo que se refiere a Dios y a los hombres. Oigan, escuchen con atención. Oigan, versículo 3, y a causa de sus mismas flaquezas, debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo,
y nadie puede arrojarse tal dignidad, solo los llamados por Dios, lo mismo que Aarón. El sacerdote es un hombre tomado entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en favor de Dios para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Eso es un sacerdote. Y si usted lee por qué lo mandó al sacerdote, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, Jesús le dijo a los sacerdotes del Nuevo Testamento, a sus discípulos, le dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Repito, a quienes ustedes les perdonen los pecados, Juan 20, 23, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes no le perdonen los pecados, les quedan sin perdonar. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. En español, si usted tiene lepra, si usted tiene pecado, ve a presentarse al sacerdote y confiésate. Si usted tiene lepra, si usted tiene pecado, si usted es humilde y sencillo, tienes que confesarte. Aquel hombre quedó curado de la lepra, sí, Jesús le perdonó, sí. ¿Por qué lo mandó al sacerdote? ¿Por qué lo mandó a presentarse al sacerdote? Porque necesitaba ser presentada la ofrenda y necesitaba ser declarado que había sido purificado para que pudiera ingresar al pueblo. ¿Cómo nosotros podemos entrar nuevamente al contacto con Dios? Cuando vamos con la lepra, con sucio, con mugre, donde el sacerdote nos confesamos y el sacerdote dice: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Ahí está la confesión en la palabra de Dios. Por eso Jesús dejó al sacerdote para que le perdone los pecados al pueblo y esa persona pueda nuevamente ingresar a formar parte de los limpios, de los purificados, de los no leprosos. Y si se vuelve a contagiar de la lepra, tiene que ir donde el sacerdote para que el sacerdote le quite la mancha, le purifique del pecado cometido. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.